Bueno, pues vamos a empezar a ver el estudio del día de hoy. Recordemos que estamos viendo el libro de Mateo. Estamos ahorita en el capítulo 21. Capítulo 21. ¿Tiene un título? Versículo 1 al 11. Sí tiene el título de la coronación. Estábamos viendo los otros capítulos y bueno, de hecho nos tomamos como un poquito de tiempo en marcar como este momento previo a que Jesús va a ir a Jerusalén. Jesús anteriormente ya había anunciado que era necesario que fuera a Jerusalén para que él fuera crucificado. Él claramente explica que es necesario que lo crucifiquen, ¿no? O sea, lo van a matar, lo van a crucificar, lo van a entregar los propios sacerdotes de los judíos y posteriormente también los iban a entregar a los romanos para que ellos fueran a hacer la crucifixión. Él ya estaba anunciando y vemos cómo sus discípulos a la par estaban discutiendo cosas que parecían pues nada que ver e irrelevantes, ¿no? Ellos estaban más preocupados por la situación de quién iba a ser el más importante, quién era el que se iba a quedar como líder, digámoslo de alguna forma. Y vemos que Jesús pues está constantemente diciéndoles pues, que no se trata de eso, ¿no? No se trata de quién es el más importante, no se trata de tener una posición de título, sino más bien de servir al otro. Él lo muestra con su propia vida y lo vemos de hecho en el pasaje que vimos la semana pasada, en donde vemos que Jesús sigue haciendo milagros, ¿no? Le da vista a estos ciegos y a partir de esto pues ahora sí vamos a ver el capítulo donde Jesús entra a Jerusalén. Pero antes de eso voy a empezar con una oración para que Dios pues nos dé entendimiento sobre este estudio. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia abierta, de poder leerla, de poder tener a alguien también que nos ha enseñado, que nos ha mostrado y que nos ha dado de su tiempo para explicar sobre lo que es tu palabra. Te pido, Señor, que tú abras nuestro corazón para que podamos entender lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Que tu palabra actúe fuertemente en nuestros corazones y en nuestra vida para que la sigamos todos los días, pues que sigamos tu palabra y te sigamos a ti, Señor, el único Dios verdadero, aquel que ha venido para ser el Rey de nuestra vida y el Señor de nuestra vida y también de todo el universo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver entonces, el título se llama La coronación y bueno, vamos a leer el pasaje que es Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Mateo 21. Y ahorita les explico por qué le llamamos la coronación. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Entonces vamos a ver cómo Mateo constantemente, la principal intención de Mateo al mostrar el Evangelio de Jesús es mostrar a Jesucristo
como un rey. De hecho, empieza el capítulo 1 con la genealogía para que vieran como la descendencia que venía de la familia de David. Jesús venía de la familia de David, y esto pues enfatizando la parte de que Jesús era descendiente de reyes y por lo tanto él también tenía este derecho de ser rey. Pero no solamente está hablando del rey de los judíos, sino está hablando del rey del universo, y constantemente vemos cómo Jesús va haciendo, a lo largo de 3 años empieza a hacer una serie de milagros, y no nada más milagros, sino también hace enseñanzas. ¿Puedes ayudar allá, por favor? Le hace una serie de enseñanzas a la gente en general, ¿no? Y entonces, ¿por qué estamos hablando de coronación? La coronación es un evento en donde se pone o se nombra al rey. Podemos ver o podemos identificar varios momentos en la Biblia cómo esto sucedía de la coronación de un rey, pero pues vamos a la época actual. Hace poco vimos cómo apenas que falleció la reina en Inglaterra, hubo un sucesor, hicieron todo un evento en el que hubo una ceremonia grande, hubo mucha pompa, hubo mucho lujo, una serie de eventos para mostrar que se había anunciado un nuevo rey. Pues la mayoría de las ocasiones, o mejor dicho, en todas las ocasiones, excepto esta que vamos a ver el día de hoy, a los reyes así se les recibe, ¿no? Con mensajes, con trompetas, con gritos, con algo que pueda ser muy grandilocuente, ¿no? Algo que llame mucho la atención, y pues es lo que comúnmente conocemos como la coronación, ¿no? Un evento donde ante la multitud, ante el pueblo, pues es nombrado un rey y se le pone la corona para reconocerlo ante todo el pueblo, que él es el rey de ese lugar, ¿no? La coronación de Jesús fue completamente lo contrario. Y vamos a ver, por eso quiero enfatizar en este punto, que la coronación más que ponerle una corona, era este evento en donde Jesús se presentaba como rey, ¿no? A diferencia de estas coronaciones de los reyes en varias épocas, pues Jesús es completamente contrario, porque su entrada es una entrada humilde, ¿no? Y esto es muy importante por el mensaje que quiere pues enfatizar. Jesús era la última ocasión cuando entra a Jerusalén en la que se iba a presentar ante un público. Antes, obviamente, de que lo juzgaran, esta era la última aparición pública y era trascendente, justamente antes de esta crucifixión, de este juicio y de esta muerte que iba a tener. Algunos la han llamado, como de hecho vemos en nuestra Biblia, o en algunas Biblias lo titulan así, como la entrada triunfal en Jerusalén. Una entrada en donde vemos cómo Jesús es proclamado y es reconocido como rey. El rey de los judíos estaba entrando en Jerusalén cumpliendo importantes profecías del Antiguo Testamento. Y vamos a ver entonces, analizar este pasaje para ver cómo los diferentes puntos de este evento que estaba sucediendo. Vamos a leer Mateo 21, versículo 1, en donde vamos a ver cómo esto ya es el comienzo como del fin, ¿no? El final del camino que estaba recorriendo Jesús. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Ok, vamos a ver cómo Jesús estaba ya, él estaba en otro lugar. Jesús estaba por concluir justamente esta misión que había sido encomendado de ir a Jerusalén y ser crucificado, y vemos cómo pues él estaba, primero va a Betfagé, ¿no? Él había pasado una semana antes junto con María, Marta y Lázaro, quienes eran amigos de él, que ellos se encontraban en Betania, después de dejar Jericó. Y vamos a ver que aquí nos lo dice en Juan capítulo 12, versículo 1. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Juan capítulo 12, versículo 21. 1 dijiste.
21, 12:1, perdón, tienes razón, 12:1. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces vemos que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, antes de ir específicamente a Betfagé, estaba con María, con Lázaro y con Marta, que eran 3 hermanos que eran muy apreciados por Jesús. Y bueno, conocemos o hemos escuchado esta historia de cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Y vemos cómo le amaba, decían aquí las personas que lo veían, que lo amaba tanto que hasta lloró Jesús. Y vemos cómo, pues antes de entrar a Jerusalén, él estaba una semana antes con ellos. Iba a suceder una situación en Jerusalén que era la Pascua. Y esta Pascua no iba a ser un evento pues como otras ocasiones, en donde solamente se iba a hacer como toda la ceremonia, sino que él iba a hacer esta Pascua, ¿no? En donde él iba a sufrir el escarnio y él iba a sufrir la muerte a través de la crucifixión. No se nos dice mucho sobre, y de hecho no se nos dice nada sobre Betfagé, solo que estaba muy cerca de Betania. Y vamos a tomar 2 versículos para tener como referencia respecto a este lugar. Vamos primero Marcos 11:1. Lo puedes leer Héctor, por favor. Marcos 11:1. 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Entonces aquí vemos cómo nos está diciendo que Jerusalén estaba cerca de Betfagé y de Betania, ¿no? Entonces estaban como por la zona, pero estaba justamente frente a los olivos, pero pues no nos dicen más al respecto. Y también vamos a leer Lucas 19:29. ¿Lo puedes leer en José Juan, por favor? Sí, claro. Lucas capítulo 19, versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Exactamente, aquí nos está diciendo otra vez la ubicación con respecto a Betfagé, que estaba pues igual cerca de Betania y cerca del monte, el monte de los Olivos, o más bien ahí se encontraba el monte de los Olivos. Justamente hablando del monte de los Olivos, estaba a las afueras inmediatas de lo que era Jerusalén, y era el momento de entrar por última vez a este lugar. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Lucas 19. 41 y 42. 41 y 42. ¿Puedes leerlo, Nat, por favor? Obvio. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú lo conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y aquí está explicando, ¿no, Jesús, de que todo lo que iba a suceder, pues la realidad es que nadie de la ciudad estaba enterado de qué es lo que iba a suceder con la crucifixión de Cristo. Por eso él se llega, pues lloró sobre aquí esta ciudad, o sea, al ver esta ciudad. Y pues él decía que pues si también ellos conociesen al menos en este día lo que es para tu paz, pues las cosas serían tal vez diferentes, pero ellos estaban cegados, ¿no? En general, vamos a tener este contexto, vemos cómo los discípulos mismos no sabían el propósito, no tenían ni idea de por qué estaban regresando a Jerusalén, ya que pues lo estaban persiguiendo a Jesús, lo tenían ya, los fariseos ya lo tenían como advertido de que si lo encontraban, pues lo iban a arrestar. Y aún así, pues ellos no comprendían muy bien a qué es lo que iban a Jerusalén. Y también vamos a ver que la multitud que llega a reconocer a Jesús y a alabarlo y a hacer todo esto que vimos en el capítulo 21, del versículo 1 al 11, pues tampoco tenían muy claro qué es lo que estaban haciendo. Pero el primero aquí, el punto que estamos viendo es de que Jesús está terminando todo un camino que estaba haciendo, que duró pues 3 años. Habían pasado 3 años de este ministerio público y pues el fin de su ministerio en la tierra en ese momento iba a llegar a su fin. Y por eso
era un acontecimiento previo a esta consumación en la cruz. Iba a ser este anuncio y esta coronación que se le estaba haciendo a Jesús al entrar a Jerusalén. Vamos a ver este segundo punto, después de que vemos ya el principio, así que el principio del fin, que es el final del camino de Jesús de su ministerio. Vemos que también en los versículos 2 al 7 del capítulo 21 vemos una profecía que ya estaba en el Antiguo Testamento, y vamos a leerlo otra vez en Mateo 21, versículo 2 al 7. ¿Quién tiene el micrófono? Judith. ¿Puedes leerlo, por favor, Judith? Mateo 21. Del 2 al 7. Dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sensato sobre una asna. Sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Entonces vemos aquí varios puntos. Una, el conocimiento y el control que tenía Jesús sobre estas circunstancias. Jesús sabía perfectamente lo que le iba a acontecer, y también sabía que esto era necesario que se cumpliera, esta profecía que ya estaba en el Antiguo Testamento, y él conocía perfectamente cómo iban a acontecer las cosas. Vemos cómo dirigió a estos dos discípulos a traer al asna y a su cría, ¿no? Que aquí le dicen como pollino. En el versículo 2 y 3 vemos cómo le pide justamente a estos dos discípulos que vayan, y aparte lo que iba a acontecer, de que si les preguntaban, pues le tenían que responder, el Señor los necesita, y luego los enviará. Entonces, él sabía y él tenía control sobre todas estas circunstancias, y sabía que era necesario que pasara eso. Los discípulos hicieron como les fue dicho y contestaron también ante la petición de Jesús. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 5 y 6. ¿Lo puedes leer, Claudia, por favor? Claro. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Exacto, o sea, Jesús ya sabía y hasta conocía que si alguien les iba a preguntar, que de hecho sí le preguntaron, y le dijeron las palabras, le respondieron con lo que Jesús les había indicado, y vemos cómo ellos pareciera que ya entendían completamente todo esto, ¿no? Ese es el poder de Jesús, de este conocimiento previo de que así tenía que suceder, y también de estas personas que también tenían que suceder. O sea, Dios tenía claramente el plan que tenía para Jesucristo y cómo iba a suceder también este cumplimiento de esta profecía. Y vamos a ver que la profecía está citada en el versículo 4 y 5, que es, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid la hija de Sión, he aquí, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y vamos a ver que esa profecía está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Sí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vemos, pues esto a que se refiere es a la coronación, ¿no?
a ver públicamente que Jesús era el rey justamente de esta nación y que iba a, pues, a ser su propio rey, ¿no? Se refiere a la coronación también del Mesías por el pueblo de los judíos, y vemos también algo llamativo aquí, que aquí está mencionando que va a estar sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, pero no menciona como un corcel o más bien un caballo ahí impresionante, sino sobre un animal de carga. No es un animal que se relacione específicamente con un animal de lujo, de realeza, ¿no? Sino estamos viendo cómo Jesús iba sobre un animal de carga, en vez de ir con tanta pompa y elegancia. Esto pues era un mensaje especial, ¿no? Vemos cómo la actitud de Jesús es la de un rey humilde, y también que posteriormente iba a ser humillado por todo el pueblo. Este mismo pueblo que lo estaba reconociendo como rey iba a ser también pues humillado, iba a ser juzgado por este mismo pueblo a tal punto de quererlo pues crucificar. El propósito de Jesús era cargar con el pecado del mundo. Sin embargo, pues los discípulos no entendían muy bien por qué estaba haciendo todo esto, no tenían claridad, aunque muy probablemente no conocían o no sabían o no recordaban sobre esta profecía que estaba citada. Y vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 12, versículo 16, en donde nos explica un poco. Juan 12, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Sí, justamente esta profecía hasta después ya fue cuando ellos entendieron. Ellos no estaban entendiendo por qué era necesario que entrara con un asna, ¿no? Con unos animalitos de carga. Pero ellos obedecieron a lo que había pedido Jesús, y lo vemos en el versículo 6 y 7, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, del pasaje que estamos viendo del capítulo 21, ¿sí? De Mateo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Entonces vemos cómo en este punto o en estos versículos se está cumpliendo una profecía. Era necesario que se cumpliera también esta profecía, y confirma o reafirma, mejor dicho, la naturaleza, la característica de Dios de que Él era y había nacido como rey, y para ser rey de su pueblo, y también pues el rey del universo, no solamente del pueblo judío, sino de todo, pues de toda la existencia, ¿no? Ese es como el propósito, y que es lo que constantemente nos está presentando Mateo, que Jesús es el rey. Entonces vamos a ver otro punto, y que este es otro punto donde vemos el acto que, como les digo, no se le pone una corona en ese momento, pero sí se le reconoce como rey. Se le está mostrando a Jesús y se le está reconociendo como esta autoridad y como esta posición que tenía, que era del rey. Vamos a leer el versículo 8 y 9 del capítulo 21 que estamos leyendo. ¿Quién tiene? Héctor, ¿lo puedes leer, por favor? 21, 8 y 9. Uh-huh. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino. Mantos. Sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aquí vemos cómo, ahorita lo explicamos, pero vamos a ver la actitud de estas personas que están teniendo como, pues están viendo a Jesús. Y quiero que vean la imagen. Si ustedes estarían viendo ahorita a Jesús entrando en un asna,
lo estarían alabando, estarían reconociendo, estarían viendo a Jesús diciendo, no, si ese es un rey. La realidad es que no. Es algo incomprensible porque no vemos, no estamos relacionados o asociamos a un burro o un asna con la realeza. Lo vemos como algo humilde, algo pues hasta puede ser hasta para desprecio, ¿no? Para burla. Sin embargo, aquí vemos la actitud de estas personas que lo estaban alabando y estaban contentos, lo estaban recibiendo y lo estaban recibiendo con tal júbilo de que hasta estaban poniendo sus propios mantos, estaban poniendo de su atuendo, estaban poniéndolo como una señal de que él era importante. Este tender de sus mantos en el camino es una señal de sumisión al monarca y lo vemos en un pasaje específico cuando Jehú, uno de los reyes de Israel, pues es anunciado como rey. Lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. ¿Quién tiene? José Juan, por favor. Sí. Segunda de Reyes, capítulo 9, 9:13. versículo 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Es muy curioso porque es un rey de Israel, Jehú, y este Jehú fue en el mismo día que fue anunciado rey, ese mismo día lo hicieron rey. Y es muy curioso porque de pronto estaban juntos, junto con otros príncipes, Jehú, y le dice el profeta a Jehú que iba a ser rey, ¿no? Y entonces Jehú lo que hace es como decirle a los demás, bueno, dice que voy a ser rey, ¿no? Hasta lo dudaba, ¿no? Dice, está diciendo locuras. Y inmediatamente cuando lo escucharon de que iba a ser así, todos los demás dijeron, él va a ser rey, y lo reconocen y hacen esta señal, lo mismo, ¿no? Hacen esta señal donde ponen sus mantos, donde empiezan a tocar instrumentos para reconocerlo como rey. También en otros ejemplos los podemos ver en el caso de Saúl, cuando se presenta ante la multitud, cuando es nombrado rey, o también vemos el caso de Salomón, para que reconocieran que él iba a ser el siguiente rey, el rey sucesor de David. Pues se anuncia, ¿no?, ante el pueblo, y también se anuncia con trompeta y con un buen de instrumentos para que todos reconocieran y que todos supieran que él era el rey, y aparte a él sí lo ponen en un trono con todo y una corona, ¿no? Esto mismo está sucediendo con Jesús. A Jesús no le están poniendo una corona física. El mensaje no es de un rey como le conocemos terrenalmente hablando. Jesús estaba entrando como un rey diferente, un rey completamente fuera de lo ordinario y de lo que nosotros comprenderíamos, y también las propias personas que están ahí no estaban comprendiendo o sea, lo que decían confirmaba esta profecía que fuera anunciado, pero ellos no tenían mucha claridad de lo que estaba sucediendo. La multitud hizo caso omiso a esta advertencia que habían hecho los fariseos de que si veían a Jesús, pues que lo anunciaran, ¿no?, para que fuera apresado. Y lo vemos en Juan, nada más para ver esta advertencia, Juan capítulo 11, versículo 57. Lo puedes leer, Nat, por favor. ¿A quién tiene el micrófono? ¿Tú, no? Juan 11, 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiese. Exacto. Se había dado un anuncio anteriormente de que pues si alguien lo viera, que lo anunciara. Sin embargo, pues el comportamiento de todo este pueblo pues era de éxtasis, ¿no?, de una actitud, pues digamos, incontrolable, ¿no? Era inevitable. Había una multitud que estaba
alabando al rey entrante en un pequeño burrito o asna, no sé específicamente si hay diferencia en la especie, pero bueno, estaba entrando en este pequeño animalito de carga y pues estaban cumpliéndose estas profecías que se anunciaban en Zacarías y que concluía con este nombramiento del rey, con esta coronación de Jesús. Hosana, que significa salva, es como una expresión, salve, ¿no? O salve rey, ahora fue usado por la multitud que esperaba la proclamación de este Mesías conquistador. Entrando, o muchos, no sé si recuerdan, cuando vemos en algunos capítulos anteriores, de cómo Jesús, al estar alimentando a una multitud, después de darle una enseñanza, algunos querían hacerlo rey, algunos querían ya hacer a Jesús rey por este milagro de haberles dado alimento. Sin embargo, Jesús se libera de ese lugar para que no se cumpliera esto que estaban buscando las personas. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban era un rey material. Y muy probablemente esta multitud también estaba esperando, al ver esta gran anuncio y gran entrada, y una entrada tan triunfal, pues estaban esperando que él fuera este Mesías conquistador, este Mesías que iba a derrumbar el imperio romano y que por lo tanto los iba a liberar de su yugo, ¿no? Recordemos que en esa época, pues el pueblo judío era como una colonia, ¿no? Un pueblo esclavo por parte de Roma y que ellos estaban obligados a dar un tributo para que siguieran en orden, ¿no? O sea, pero estaban obligados y estaban impuestos, ¿no? Estas condiciones que los romanos las ponían. Y ellos pues estaban tan felices y algunos seguramente estaban esperando de que este rey fuera un rey con este tipo de características, con mano dura o con fuerza militar, ¿no? Y que pudiera hacer justicia ante su pueblo. Pero Jesús no venía con esa intención, no venía a conquistar a Roma, no venía a poner un nuevo gobierno. Fácilmente podría haberlo hecho si Jesús quisiera, con toda esta multitud que lo estaba siguiendo, podría haber ido al templo, al lugar donde estaba el gobernante y pues decir, pues yo soy el rey. Toda esta multitud me está respaldando, ¿no? Podría haber utilizado esto, pero la intención de Jesús no es esa. Y eso es algo que me gustaría enfatizar. Jesús no venía a cumplir las expectativas de este pueblo, venía a cumplir su misión. ¿Y cuál era su misión? Él venía a liberarnos del pecado y de la muerte. Ese era su propósito. Él no venía a hacer guerra, sino traer paz en el corazón de todo hombre. No iba a liberar de estos conflictos que estaban viviendo en ese momento los judíos, sino que iba a traer libertad del pecado a todos aquellos que recibieran el regalo que él venía a hacer, ¿no? Que era su propia vida, su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La multitud estaba gritando correctamente, estaban reconociéndolo como hijo de David, por ejemplo. La gente lo estaba reconociendo como descendiente de la familia de David y por tanto como heredero del reino, y lo alababan como tal. El reino, sin embargo, de Jesús no era caracterizado para este mundo, no tenía la característica para que se cumpliera bajo los requisitos de este mundo. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 36, Juan capítulo 8, 18. Juan capítulo 18, yo se los cambio, ¿verdad? Cada rato. Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer, Judith, por favor? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Exactamente, el reino y de hecho esto es un mensaje muy claro o muy importante, porque las promesas que viene a hacer Jesús no solamente se trataba de la parte material
inmediata de este mundo temporal, sino era una promesa de un reino eterno. Jesús es lo que viene a tocar la parte espiritual, no está abordando la parte momentánea, ¿no? Y muchas veces venimos y con esta necesidad espiritual buscamos soluciones de corto plazo o inmediatas, ¿no? Y podemos ver muchos tipos de prácticas, ¿no? Hasta consultar el horóscopo para ver qué nos dice en el día, ¿no? Pensando que eso nos va a traer una solución, ¿no? A nuestra vida, donde nos va a explicar sobre nuestra propia existencia, ¿no? Alguien que lo escribió, una persona en el periódico, en una revista. La necesidad que tenemos va más allá de las cosas temporales de este mundo, va hacia un reino eterno. Y las personas que estaban aquí gritando, pues querían un rey, pero en sus propios términos, y es lo que muchas veces hacemos con Jesús. Buscaban estas personas también sus propios intereses, solamente sesgados a su propia realidad. Y así muchas veces vamos buscando solamente lo que nosotros queremos y deseamos, mientras que Jesús te viene a dar algo mucho más que lo que tú estás deseando a lo mejor en este momento, ¿no? Puede que estés pensando que tienes un problema y quieres que se resuelva ese problema inmediato y que eso va a solucionar el resto de tu vida. Y no es así. Esos problemas son temporales. Lo que Dios viene a salvarte es de una condenación eterna y también te ofrece una vida eterna. Y también te ofrece que en esta vida vas a tener, pues sí vas a tener su propio espíritu que te da paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te da también parte de lo que Dios quiere darte por toda la eternidad. Pero tengamos en cuenta que lo que vino a hacer Jesús no es para este mundo, no es para este tiempo, no es para esto temporal, sino es para algo eterno. Y vemos entonces cómo pues estos personas que estaban alabando y reconociéndolo como rey, pues nada más estaban viendo seguramente sus propios intereses. Podemos ver que hoy no es diferente, pues muchos quieren a Jesús, pero solo en sus propios términos. Sus corazones solo buscan intereses egoístas y mundanos e inmediatos, y al no obtenerlos se voltean contra Jesús con vehemencia y odio y desprecio, como lo vemos que también así fue con los mismos personas que aquí lo estaban alabando. Estos mismos que están reconociéndolo como rey fueron los mismos que en el juicio frente a Pilato estaban diciéndole que lo crucificaran. Qué contradicción, ¿no? O sea, qué locura, ¿no? Primero te estoy reconociendo como rey y después ya te estoy deseando la muerte, ¿no? Igual como multitud, igual como con este odio en que lo quisieron condenar, ¿no? Pronto la coronación se completaría conforme a los propósitos que tenía Dios. Y vamos a ver 2 versículos para terminar este punto, que es Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, Filipenses 2. ¿2:10? 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Claudia. 10 y 11. Sí, por favor, Claudia. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla, más bien, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Dios va a cumplir esto en su momento, va a hacer esta consumación de su reino eterno.
Y vamos a ver también lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sí, aquí vemos el Cordero es Jesús, Jesucristo. Él va a ser, o Él es, ¿no?, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese es un título también que vemos en la Biblia, que constantemente también se está mencionando. Y eso se va a cumplir también, y eso se va a manifestar en otro momento, como lo está aquí describiendo Apocalipsis. Vamos a ver el último punto, porque ya vimos estos 3 puntos previos. Uno es viendo el final del camino, del ministerio de Jesús. Vemos de los versículos 2 al 7 la profecía que se está cumpliendo. El versículo 8 y 9, la coronación de Jesús como rey. Y vamos a ver este último pasaje, estos últimos versículos en donde hay confusión. Vamos a ver cómo en el versículo 10 y 11, que hay una confusión en la gente. Y para eso vamos a leer primero el versículo. Puedes leerlo, Miriam, otra vez en Mateo 21, versículo 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque después de haber pasado toda esta situación en donde Jesús entra con esta alabanza y reconocimiento por parte de toda la multitud, pues vemos también pues que dentro de esa propia multitud de personas había quienes estaban diciendo, pues ¿quién es? ¿No? O sea, como ¿quién es el que está entrando? O sea, muchos lo estaban reconociendo y admirando, pero pues otros decían, pues ¿quién es? ¿Y cuál es la respuesta? Aquí la respuesta que está diciendo, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No están diciendo, es el rey, están diciendo, es el profeta. Vemos cómo esta situación pues era si se la imaginan en ese momento, o tratamos de imaginarnos ese momento específico, vemos que era un alboroto grande, pero pues dentro de las masas siempre sucede esto, ¿no? Que van muchas personas, dicen, oye, pero ¿por quién venimos? ¿No? Y no te enteraste de que venías de acarreado para un político, ¿no? Pero no, o sea, el punto es de que en esta multitud había gente que no entendía, así como sus discípulos no entendían por qué estaba entrando así Jesús, había muchas personas que tampoco entendían y no sabían el por qué estaban ahí, qué estaba sucediendo en esa situación, pero era importante porque eso era como, pues sí, la confirmación con esta profecía de que Jesús estaba entrando como un rey. Vamos a ver Hechos, capítulo 19, 32, de un ejemplo también una situación donde la gran multitud, pues lo único que provoca es confusión, ¿no? Hechos, capítulo 19, 32. versículo 32. Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces aquí estamos viendo que esta es una situación completamente diferente. Estamos viendo una situación en Éfeso, pero que es una muestra y una explicación de cómo en estas multitudes pues sucedía también esto, ¿no? Pues muchos estaban ahí ni sabiendo qué estaba sucediendo, ¿no? Y es lo que hacen algunas personas diciendo, pues ¿quién es el que está entrando, no? ¿Por qué lo están? Eso ahorita no lo vamos a abordar, no es relevante en este momento. Y cuando se preguntó quién era Jesús, ya no dijeron el Mesías o el Hijo de David,
como lo estaban gritando del Hijo de David, sino solamente Jesús el profeta. La gente, la mayoría, no creía y sus corazones estaban cerrados ante la realidad que veían de Jesús el Mesías, este Salvador que iba a llegar para salvarlos, ¿no? Y no nada más salvarlos a ellos, sino a todos nosotros. Vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Isaías, ¿quién tiene el? José Juan, ¿puedes leerlo, por favor? Isaías 6, 9 y 2. 6, ajá. ¿Cómo que 9 y 2? 9 y 10, perdón. Ah, Capítulo 6, versículo 9 y 10. ok. Y dijo, anda y di este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta confusión pues sigue prevaleciendo hoy en día, poniendo a Jesús pues muchas veces como un personaje histórico, muchas veces como una leyenda, otros como un maestro, otros como un buen hombre, ¿no? Se pone a Jesús como pues sí, como un personaje histórico, ¿no? Un personaje que existió. Si es algo bueno, ¿no? En algunos otros dicen, no, pues eso es un invento que alguien hizo, ¿no? Jesús nunca existió, Jesús es un invento de la religión para controlar y bueno, todos los argumentos pueden estar sobre quién es Jesús, pero no lo reconocemos y la realidad es que no lo reconocen como el único Dios verdadero, que es creador del cielo y de la tierra, a quien debemos proclamar Rey y Señor de nuestra vida, ¿no? O sea, no pensando ahorita, no, pues vamos a ponerlo como Rey en un gobierno, ¿no? Sino Él es el Rey de nuestra vida, Él es el Rey de nosotros. Y es justamente esta confusión que existe lo que también puede ahorita en este momento dudar o hacerte dudar a ti de quién es Jesús en tu vida. Si Cristo es el Salvador y Rey o solamente es un personaje o un maestro o un filósofo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, pues Jesucristo fue un filósofo del amor, ¿no? Y cosas así, donde solamente lo tomamos como alguien ajeno a nosotros. La realidad es que Cristo vino a ser el Salvador de nuestra vida, salvarnos de nuestros pecados, que ese era el propósito de entrar ahí a Jerusalén y posteriormente pues ser entregado para ser crucificado, derramar su sangre y Él pagar por nuestros propios pecados. Ese es el propósito, o fue el propósito de Jesús, no hacer una revuelta, no hacer no que le pusieran una corona con diamantes de adorno o de oro, sino Él vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados y reconocerlo como nuestro Dios único, que nos está dando vida y una vida eterna. Entonces yo te pregunto si tú estás claro y convencido de que Jesús es el Señor y Rey de tu vida. Y si no es así, pues es momento de que tú lo hagas, porque es justamente lo que vino a hacer Jesús, que fuera el Rey y Señor de nuestra vida. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17. Aquí está. 17:3, ¿verdad? Sí, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Exactamente. Perdón. Así yo suspiro por todo este mensaje, ¿no? Voy a hacer una breve recapitulación sobre lo que vimos hoy de este pasaje de Mateo 21, 1 al 11. Estamos viendo el final del ministerio de Jesús, de cómo Él, estando fuera de Jerusalén, va a entrar a Jerusalén para cumplir posteriormente esta
pues cumplir con todo lo que él venía a hacer, ¿no? Entregar su vida, pagar con su propia vida, ser crucificado, derramar su sangre y que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados y resucitar. El mensaje de resucitar es importante porque ahí vemos que se cumple todo. Todo lo que dijo se cumplió y él sabía y él también anunció que era algo que iba a suceder, que iba a resucitar. Y él venció la muerte para demostrar pues su naturaleza divina, que él era Dios y que él tenía esta comunión con Dios Padre para que nosotros tuviéramos este perdón de pecados. Vemos la segunda parte que vimos, que es la profecía cumplida, cómo Jesús entra con esta asna y este pollino y entran a Jerusalén y es proclamado posteriormente pues como rey, que ese sería el tercer punto que vimos, que es la coronación, ¿no? Como les recuerdo, nada más para ser muy puntuales, no le ponen una corona en ese momento, bueno, le ponen una corona de espinas en otro momento, pero es la muestra de que él estaba siendo vestido y la gente lo reconocía como el rey, ¿no? Pero también vemos en este último punto la confusión sobre Jesús, sobre quién es Jesús, quién era Jesús para las personas que estaban en ese momento ahí recibiéndolo y quién es Jesús para ti, ¿no? Entonces con eso quiero cerrar el estudio del día de hoy para que pues el mensaje que quede claro que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y Él quiere y Él viene a ser tu Rey y tu Señor. Si no es en este momento tu Rey y tu Señor, pues no, entonces no es nada, es un personaje que está ahí, ¿no? Y lo único que tú vas a recibir, pues es una actitud como la de estos judíos que esperaban y tenían una expectativa de Jesús y tenían una expectativa diferente que no se cumple porque Jesús no se adapta a nuestros caprichos y condiciones, sino que Él es y seguirá siendo Él mismo, ¿no? O sea, Él es Dios y Él no va a cambiar por nuestros deseos superficiales, ¿no? Entonces Jesús viene a darte vida, una vida en abundancia, y también te viene a dar la vida eterna. Solamente es cuestión de que lo tomes. No hay más, solamente es que lo tomes. Y bueno, nosotros hacemos una oración, que en sí, más que la oración y las palabras, es que lo hagas con tu corazón, que en verdad te entregues con tu corazón y que quieras hablar directamente con Dios, con lo más profundo de tu corazón, de una forma sincera, y que lo hagas el Rey y Señor de tu vida. Y si tú no has hecho a Jesús tu Señor y Salvador, pues hoy es buen momento para que tú lo hagas. Puedes escucharlo y hacerlo en este momento, o puedes hacerlo en el momento en el que tú creas que es el mejor momento, no sé en dónde estés. Bueno, los que están aquí presentes, pero los que están ahí en Zoom, no sé en dónde estén, lo pueden hacer en otro momento, pero pues no pierdas tiempo. No tienes que esperar suficiente tiempo para aprovechar lo que ya hizo Jesús por ti. Así que voy a hacer una oración para cerrar este estudio y acompáñame ahí en el silencio de tu corazón a seguir esta oración. Dios, hoy vengo ante ti reconociendo el desastre que hay en mi vida, todos mis deseos y mis frustraciones por todos estos deseos y caprichos que tengo. Pues hoy vengo ante ti reconociendo pues que he vivido una vida egoísta, una vida enfocada en mí, una vida con pecado, una vida en pecado. Yo hoy vengo ante ti reconociendo quién tú eres y te pido perdón y me arrepiento por estos pecados. Vengo ante ti para que tú seas mi Señor y Salvador. Te pido que tú tomes mi vida, que tomes mi corazón y que me des vida abundante, que me des vida como tú la quieres que yo la tenga. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio de la coronación de Mateo, capítulo 21, y pues vamos a seguir la siguiente semana con otro
otro capítulo, bueno, lo que sigue de Mateo. Y pues nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Vaya los que están en Zoom.